Bienvenidos a la edición de este programa en torno a la difusión de lo que es la historia local a través de las redes sociales. Es un programa que se hace desde el área de patrimonio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en colaboración con el área de juventud y el grupo BCM Gestionarte. Le voy a dar la bienvenida a los tres invitados: Fernando Bravo, cronista de la villa de Cártama desde 2012, autor de numerosos estudios, no solo centrados en la historia de Cártama, sino también de otras zonas de la provincia, como puede ser también el Valle de Adalají. Desde hace años mantiene un blog, Crónicas desde Cártama, así también como una página en Facebook, Fernando Bravo, viajero en el tiempo, y es también un autor que con bastante asiduidad publica trozos de la historia de Cártama y de toda la provincia. También tenemos a Ignacio Trillo, un malagueño de adopción desde hace ya muchísimos años, él nos lo contará. Es natural de Jimena de la Frontera, una persona que ha ocupado puestos de responsabilidad política de primer nivel, de bastante responsabilidad, diría yo, lo que le ha permitido ser testigo directo de la historia de Málaga en las últimas décadas, y mantiene actualmente un blog especialmente dedicado a su pueblo natal y también una página de Facebook de la que es administrador, denominada Transición en Málaga 1973-1982. Acaba de publicar también un libro sobre la figura del escritor Leopoldo de Luís, Premio Nacional de las Letras en 1979. Y también nos acompaña José Manuel de Molina, conocido de esta casa por sus colaboraciones y los programas que lleva a cabo, pero hoy en calidad de historiador, por supuesto, archivero y actualmente responsable coordinador del Centro de Estudio e Investigación Julián Sesmero Ruiz de Alhaurín de la Torre, donde las redes sociales también, por supuesto, juegan un papel fundamental. Ha sido también pionero en Alhaurín de la Torre, y yo diría también que en la provincia, uno de los pioneros del uso de las páginas web y de las redes sociales aplicadas a la difusión histórica. Y como le decía al principio, se trata de un coloquio con estas tres personas, cada uno dentro de sus ámbitos y dentro de su especialidad, para hablar de cómo hoy se difunde la historia a través de no solamente los blogs, no solamente las webs, sino también a partir de redes sociales como es Facebook, como puede ser Twitter. Ellos son especialistas porque comunican muy bien a través de estas redes. Y yo quería comenzar, y comenzamos por José Manuel de Molina, explicándole que se dirijan a las cámaras de Torrevisión y les digan qué estáis haciendo actualmente, una pregunta dirigida a los tres, qué estáis haciendo actualmente, qué material estáis trabajando de cara a las redes sociales y cómo pensáis que se difunde a través de estas herramientas la historia actualmente. Pues gracias, Manuel, encantado. Pues bueno, lo que estamos haciendo es difundir los contenidos del Centro Sesmero, es decir, como centro de estudios que lleva el nombre de Julián Sesmero Ruiz, pues la idea es divulgar los contenidos que tenemos, los fondos que tenemos. Hay muchas formas de hacerlo. Tenemos un grupo presencial de usuarios, de investigadores, de personas del pueblo que quieren participar en distintos temas, es decir, cómo utilizar los materiales que tenemos allí. Ya sabes que tenemos el premio de investigación, presentamos libros, pero concretamente el aspecto de redes sociales, pues lo mismo, es decir, se trata de ver qué tenemos y qué puede ser interesante. A veces es difícil en el sentido de las redes sociales son muy efímeras, esto es muy loco, todo el mundo va como loco viendo una página web, me gusta, no me gusta, y ni ha leído el contenido realmente, ve un titular, ve una foto y poco más. Entonces, la idea es cómo captan la atención y, bueno, en el caso nuestro, pues la idea es, pues depende, por ejemplo, viene San Sebastián, pues buscamos qué tenemos de San Sebastián. Viene el Día de la Música, buscamos algo de músicos, porque claro, es muy variada la documentación que tenemos, entonces se trata un poco de intentar ver qué está ocurriendo, o de, si estamos ahora con las epidemias, con las plagas, pues recordamos distintas epidemias que ha habido, o documentos que tenemos, es decir, de un pasaporte, que yo digo, un documento de finales del siglo XVIII del puerto de Málaga,
Es un documento original del puerto de Málaga que acredita que un barco holandés puede salir del puerto porque está libre de enfermedad, de la peste en aquella época. Pues yo cuando lo presento digo, el pasaporte COVID de finales del siglo XVIII, un poco de intentar cómo haces tú que la gente piense, que la gente entienda lo que está viendo con el lenguaje más actual. Y la verdad que no es fácil, o sobre todo por aquello de decir, bueno, ¿me leen o no me leen? Porque es que tenemos muchos usuarios, sí que hay muchos me gusta, sí que no sé qué, pero ciertamente cuando podemos hablar después a lo largo de todo el programa de los temas conflictivos, que suelen ser los políticos, los de la guerra civil, algún tema como eso, es cuando la gente entra. Y claro, también como centro de estudios y un centro municipal, tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos con el lenguaje, es decir, no se trata de un Facebook de cualquier persona que pone lo que le da la gana. Nosotros somos el mismo área de patrimonio y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y hay que tener cuidadito con lo que se pone, ¿no? Con lo cual es otro condicionante más a la hora de publicar. Pero en fin, es algo apasionante sin duda, porque nos gusta, porque queremos divulgar, queremos fomentar las redes sociales para esta cultura, para la historia y bueno, todas las pegas que haya, pues las intentamos salvar de la mejor manera. Ignacio. Muy buena y muchas gracias por la invitación. Un placer compartir esta mesa y este tema que a veces es controvertido, pues porque se asocia a aspectos negativos, el tema de las redes, siempre miedo lógicamente a la modernidad, pero hay que decir que es como todo, depende cómo se utilice. Y entonces yo creo que hay aspectos increíble desde el punto de vista de lo que representa la investigación histórica, pues porque esto va a ser en un futuro también fuente. Y es lo que me lleva a mí a la preocupación, lógicamente, de que se cuide y se utilice en las mejores condiciones. A mí las redes me han aportado no solamente una posibilidad de difundir los estudios que vaya realizando, desde el punto de vista, por ejemplo, la interrelación de los larios de Málaga con los larios del Campo de Gibraltar, lo que es la historia del siglo XIX, de esta Málaga que fue el primer foco de industrialización de España, que a veces se piensa que esto empezó por el norte y no empezó por el norte, empezó por aquí. Y a su vez también como un instrumento de participación interactiva a la hora de lograr información. Es decir, yo utilizo mucho cuando llego ya agotado porque no encuentro una salida a una situación de una imagen, por ejemplo, y demás, a utilizar las redes para que alguien pueda complementar esa información a la que estoy a la búsqueda. Y ahí me lleva sorpresas de lo más agradables. Yo me he visto inmerso en una biografía que la he completado sobre un barbero local, después practicante, exiliado, su recorrido en Túnez, su recorrido en Venezuela, incluso ya como representante de una gran multinacional, y lo he conseguido a través de las redes, cuando yo he dicho, este personaje que no me cuadra de este libro, hay alguien que pueda tener conocimiento, y lo que menos me podía esperar, que en vez de salir del Campo de Gibraltar de Málaga, me saliera de Venezuela. Y a partir de ahí, bueno, pues he obtenido y a su vez le he dado una información a toda esa familia que desconocían totalmente. En el caso de la página de la transición que hay en el Facebook, el portal, que surgió a iniciativa de un médico malagueño, Damián Zamorano, y que me llamó porque empecé a hacer aportaciones de documentos que tenía ahí, puesto que nunca pienso que la investigación es exclusiva, sino que mientras más documentos puedas facilitar de tus propios archivos personales, mayor será como otros continúen esa investigación. A su vez también que todo aquello que está en la casa y que pueda significar algo importante en la aportación histórica, teniendo en cuenta que esa generación aún vive. Yo he investigado mucho la generación del 36 y siempre me encuentro con el mismo lamento. ¡Ay, si viviera mi tía! ¡Ay, si viviera mi abuela y tal! ¡Ay, si la caja aquella de fotos que tenía en la lata de las mantecas o las galletas de Gibraltar lo tuviera yo aquí y tal! Bueno, pues todo eso se ha perdido. Pero es que se está empezando a perder lo de la transición y se están empezando a marchar.
también las personas que fueron partícipes de esa transición, del cual ya se han ido varios amigos, y quiere decir que cuando lleguen esos historiadores a estudiar esto les va a faltar un elemento importante que es los testimonios orales. Porque los testimonios orales también tienen su doble, que hay que contrastar todo, pero también nos ocurre a veces con los archivos históricos, donde en un periodo, que fue un periodo oscuro y demás, pues también hay que saber leer esos documentos. Por tanto, veo positivo todo lo que signifique la utilización en la investigación y en la difusión, seriamente. Después ya, un debate político es más difícil mantenerlo en la red, sobre todo con una red abierta. Bueno, pues siga. Fernando, desde el punto de vista, como comentábamos al principio, de un municipio, eres cronista de la villa de Cártama, y un cronista siempre está, como digo yo, en el disparadero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque el peso de un cronista en la villa, sus opiniones, sus estudios, siempre cuentan mucho, y tu experiencia, ya no te iba a hablar desde que el ayuntamiento te nombra cronista, sino tu experiencia de difusión de la historia local, siempre es interesante de conocer. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me siento halagado con esta compañía. Yo me considero aprendiz de todo. Desde el punto de vista de cronista, se me nombró cronista precisamente por esto que estamos comentando aquí, por dar a conocer toda esa historia. Comparto la opinión de José Manuel y la de Ignacio en esa forma de dar a conocer la información y al mismo tiempo recibir desde las redes sociales. Las redes sociales hoy día, desde luego, son una herramienta. Se le puede dar múltiples usos. Entonces, nosotros, yo personalmente, o nosotros los que estamos aquí, hemos decidido darle el uso de difundir nuestra cultura, difundir nuestro patrimonio. Y además tiene la ventaja de que llega fácilmente, como decía José Manuel, rápidamente, da me gusta, pero siempre hay alguien que se queda. ¿Y qué pasa cuando lanzas un pequeño clic sobre la familia que todos conocemos? Pues que esas personas que están leyendo esa publicación hacen clic, pues esta la conozco yo, esta es mi familia, y ahí se paran, ahí se quedan, y aporta cada uno su granito de arena, y quiera que no, nos enriquece poco a poco esas redes sociales. El blog que yo ministro, de Crónicas desde Cártama, empezó con unos estudios, unos artículos muy elaborados, muy largos, pero ¿qué pasa? Que me di cuenta que la gente no leía. Leían una serie, claro, los investigadores como nosotros profundizamos en los temas, pero me estoy refiriendo al general de la población. Entonces me di cuenta que era más, llegaba a más gente si tú hacías una pequeña reseña con una fotito histórica, eso llegaba más. Eso hacía que la gente se implicara, se participara. ¿Y qué pasa si tú nombras lugares que todos conocen, nombres de cortijos, nombres de las calles, nombres de personas de los apellidos de la familia? Eso me hizo lanzarme a la genealogía, a dedicarme a las genealogías familiares. Y entonces me di cuenta que eso unía todos nuestros pueblos, estamos amarrados, estamos como una maraña enlazados. Y cuando hago una publicación de una familia, me salta alguien de Álora, me salta alguien de Almojía, me salta alguien de Alaurín, y nos implicamos más y nos unimos más y llegamos a más gente. Inevitablemente eso hace que la población tenga un sentido de la cultura más suya, la siente más propia. Inevitablemente la consecuencia de ello es que la población reclama cultura, sabe cuando ve un edificio la importancia que tiene, sabe cuando están dañando un monumento la importancia que tiene, y a partir de ahí ya es una cadena que creo que no la vamos a poder parar. Es una herramienta que podemos usarla para hacer más grandes nuestros pueblos, más importantes y a la vez más unidos, porque era que no estamos todos vinculados. Ahí hay un hándicap, permíteme, Manuel, que intervenga a lo que estáis comentando. Es decir, en el caso de Cártama, lo que tú dices de las familias, lo que tú dices de los monumentos, Alaurín de la Torre tiene un problema o una virtud, y es que 3/4 partes de la población no ha nacido aquí. Entonces, claro, es muy difícil llegarle además a ese público concreto. Con lo cual, lo que hacemos desde el Centro Sesmero, intentamos abrir el abanico. Hay temas muy propios, como San Sebastián, que he dicho antes, ¿no? La fiesta de la Candelaria, que viene ahora en febrero, ¿no?
son temas y con fotografías, por ejemplo, que aparecen los vecinos y esas son las que más le encanta a la gente, verse en la foto. Eso es algo también típico de la comunicación, ¿no? El que se ve en una foto, le gusta mirarlo, ¿no? Pero tenemos ese hándicap también, que no a lo mejor el caso tuyo, pero con las redes sociales, de cómo llegar a un más público, además pensando que una red social te están viendo desde cualquier parte del mundo, es decir, no solo desde Cártama, no solo desde Alhaurín, es una cosa para tener en cuenta, un asunto. Y luego en el caso tuyo, Ignacio, de la transición, no sé cómo haces, por ejemplo, cuando ves gente que con el tema de la transición la niega casi, quita importancia o la desprecia, es decir, tantas cosas, que algo que bueno, creo que los que estamos aquí hemos conocido, estamos orgullosos, satisfechos, independientemente de aspectos, por ejemplo, de Rey Juan Carlos, ¿no?, reciente, es decir, cosas que han ido ocurriendo, evidentemente, independientemente del recorrido de cada político, ¿no?, de 20 años después, donde está cada uno. Pero a ti, por ejemplo, que llevas ese asunto, ¿entras en esos debates o llega la gente a dudarlo, o es todo me gusta, me gusta, me gusta? Me gustaría saber eso. Bueno, en principio es un tema que, aunque ya hemos cumplido los 40 años de la Constitución, es un tema que sigue candente. En principio porque también hay una generación que lógicamente intenta ser protagonista de su propio tiempo, y ha habido en ese aspecto pues comentarios que simplificaban enormemente y restaban cualquier tipo de valor a una etapa histórica muy compleja, muy difícil, que quizás nosotros los que lo vivimos no somos lo suficientemente objetivos, pero sí vivimos aquella realidad como para que se simplifique o se pueda despachar de la noche a la mañana con un descalificativo, es decir, somos producto de aquella etapa y viviendo una era que no ha sido de las generales en la historia de España, sino que afortunadamente no podemos decir paréntesis porque dura. Y son una de las etapas más estables que ha conocido la turbulenta vida política española en los siglos XVIII, XIX, y no hablemos del siglo XX, previo, insisto, a la Constitución. Por tanto, yo creo que ahí hay un elemento que se ha vivido pero no se ha debatido, y yo creo que merece todas las aportaciones, lógicamente, de cómo se ve hoy una perspectiva de ese tiempo pasado, y si hubo que hacer cambios en determinadas direcciones. Yo lo único que tengo que decir que supongámonos un edificio que está a punto de caerse y que si se hunde mata a todos los que están debajo. ¿Cómo vas quitando piedra por piedra de ese edificio sin que se te caiga y vas poniendo piedras nuevas, hasta hacer un modelo distinto? Porque ahí tenían que convivir generaciones que habían estado enfrentados en guerras civiles, no solamente la del 36, y situaciones enormemente dificultosas para la convivencia. Y cómo, a través de figuras con un nivel de inteligencia, apartaron lo que les separaba para ir caminando, sabiendo que era un camino muy tortuoso, porque había muchas espinas que se ponían por medio para un retorno hacia atrás, y donde cada día era un día más de democracia, un día más, hasta que la democracia se pudo consolidar y hacerse definitiva. Por tanto, insisto, yo invitaría a esos que descalifican de la noche a la mañana a que estudiaran un poco con mayor profundidad lo que fue aquella etapa, y que lógicamente seré el primero en tener un debate con ellos y decirle, bueno, hay determinadas direcciones donde se podían haber apuntado, pero posteriormente, pero en aquel difícil momento que era instaurar un sistema que fuera homologable a lo que estaba ocurriendo en toda Europa. Yo creo que fue un paso de una generación a la cual hay que valorar enormemente esos esfuerzos y ese sentido del consenso y de la convivencia que tuvieron, procediendo, insisto, de orígenes tan dispares. Ignacio ha comentado, y me dirijo también a los tres, Ignacio ha comentado un tema muy importante, que es qué pasa cuando desaparezca esa memoria oral, que hay personas, como él ha nombrado, amigos que se han marchado ya, que conocían esa historia.
voy al uso de esas fuentes, ¿no? Y me dirijo a lo digital, ¿no? A mí me preocupa mucho, hoy tú eres archivero, me preocupa mucho porque hoy en día vamos a un archivo y tenemos los legados del siglo XVIII, del siglo XVI, es con el material digital, este material tan interesante y con tantas aportaciones que día a día alimentan las redes sociales, vuestras propias publicaciones, que son después comentadas también por personas que aportan algo, siempre aportan algo, y hay puntos de vista distintos. ¿Qué va a pasar después con todo este material? Es decir, al que venga después a investigar, es una preocupación que yo os traslado, porque yo también, de formación profesional, me preocupa mucho, por ejemplo, pues las fotografías que hoy tenemos todos en nuestras casas, de nuestro, como decía Ignacio, en la caja de galletas antigua, llena de fotografías, de recuerdos familiares. Hoy todo lo hacemos a través del móvil y mañana las tecnologías cambian a pasos agigantados. Lo hemos visto, los que estamos aquí con los mismos sistemas de difusión de los vídeos beta, VHS. Tenemos una colección de vídeos atrás que el material ya es deficiente, no se ve bien, si no se ha hecho la conversión cuando había que hacerla, porque se va deteriorando. Entonces, esa preocupación, no sé, ¿qué pensáis al respecto? Yo creo que algo queda. Pienso que siempre algo queda. Porque eso mismo, esas palabras que estabas comentando ahora, esas dudas, esas incógnitas, se las plantearon en el siglo XIX y dejaron unos escritos que son los que estamos consultando nosotros ahora. Entonces, en el futuro creo que algo quedará. Además, la ventaja de estas redes sociales que tenemos ahora, como decía José Manuel, no es simplemente dar me gusta, me gusta, me gusta. Algo queda, porque al administrar esas páginas, no permitir, como decía Ignacio, ofensas ni palabras malsonantes, pero hay personas que tienen interés, y yo lo he vivido en mis propias carnes cuando he necesitado una información y he pedido información en las redes sociales. Todas esas personas que te dan me gusta, me gusta, me gusta, el que pueda aportar algo, aporta. Y al final me pasa, como decía Ignacio, te encuentras información donde menos te esperabas. Y esas pequeñas publicaciones, esos detalles, esos cajones de fotografías antiguas que están olvidadas, sale a la luz una foto y sacas la historia que tiene detrás de esa foto, y eso enciende a mucha gente. Yo lo decía, perdón, y ahora lo que interesa es conocer vuestras opiniones. Hay muchas veces ya enlaces que tú quieres, pinchas en ellos, porque crees que tienes una información que te han llevado hasta ese enlace y ya no funciona. Sí. Y dices tú, esto se ha perdido ya para siempre. Acordaros de George Orwell cuando escribió aquel libro 1984, que lo escribió en los años 40 y ya se imaginaba ese mundo donde estaban los hable-escribe, los ordenadores, donde su papel de ese hombre era borrar, cambiaban la guerra de unos con otros y borraban los periódicos, borraban las cosas. Eso evidentemente está pasando, eso es presente, eso está pasando. Y es verdad que algo queda, como bien dice Bravo, pero va a quedar menos, yo creo, que en la época anterior solamente de documentos. También en la época de documentos, me ha hecho referencia como archivero, siempre había, es decir, no se puede creer uno todo lo que ponga el papel también se falsificaba, es decir, que tampoco es cuestión de llevarlo a los altares el papel y no al digital. Pero es verdad que en los tiempos actuales eso es un problema. Lo que tú has dicho, por ejemplo, de la página web, antes cuando me hacías la presentación me acordaba de una página que empecé yo, Andalucía Comunidad Cultural, andalucía.cc, que esa ya después del servidor dejó de funcionar. Eso empecé en el año 90 y tantos. Pues un día me alegré que hay una página en internet, archives.org, que se dedica a rastrear, es decir, a lo que antes decía en inglés el crawler, arrastrando las distintas páginas web y las va almacenando en su propio servidor. Entonces resulta que las páginas que yo hice, que ya no existen en el servidor, están en ese servidor, hay una copia, lo que el mirror famoso, el espejo, ¿no? O la nube, que también se ha dicho hoy día, ¿no? Es decir, afortunadamente hay algo. En el caso de Alaurín de la Torre, bueno, pues tú con la concejalía que presides, con el archivo fotográfico, el trabajo que está haciendo Juan Jesús Flores, pues si no se pone ese hombre con el presupuesto que está destinando el ayuntamiento a coger la fotografía, digitalizarla, y como yo le digo a Juan Jesús, pero identifica los nombres, identifica los momentos, porque si no tampoco sirve para nada. Tenemos fotos como el que tiene un cristal, un espejo, pero caritas, ¿y quiénes son? ¿Qué nos dicen, no? Hay que hacer un trabajo muy grande, y ahí las administraciones públicas tienen ese trabajo de poner dinero, de poner presupuesto, porque claro, los particulares se deben a lo efímero, se deben a, como tú decías, la cámara de fotos ha cambiado del beta al Uber, no sé qué, cada uno vamos como locos. Alguien tiene que estar detrás. ¿Quién?
las instituciones. Ahí están las instituciones que tienen que hacer un aporte muy importante. Es verdad que los particulares, como bien dice lo que está haciendo Fernando con su labor, lo que está haciendo Ignacio, todo eso está ahí, pero ¿quién no nos dice mañana como que el Facebook desaparece y con eso todo el trabajo nuestro? Es decir, hay que pensar muy bien en el mañana. Bueno, efectivamente, es decir, va a haber una parte que se va a perder, como ha habido y nos ocurre diariamente. Es decir, una persona, yo me he dedicado últimamente a entrevistar a personas nonagenarias con una cierta grado que han llegado de lucidez y de memoria. Y bueno, cuando estas personas desaparecen y no se les ha sacado todo ese jugo, podemos contemplar que una biblioteca ha desaparecido. Es decir, lo que se ha llevado ya esa persona es irrecuperable. Y esto, bueno, pues va a ocurrir pues también, es decir, recuerdo que además vive aquí en Alaurín, una joven de mi infancia, que hablé con ella y me explicó la muerte de su madre. La muerte de su madre había sido debido a la pena de haber perdido en un taxi precisamente la colección de fotos familiar que se la dejó en una caja y que no pudo recuperarla. Y esa la ha mantenido ella, esa caja secreta, durante todos los años de la dictadura. Y estamos hablando de una señora que se casó con un guardia civil, que su padre había sido el alcalde socialista en Villanueva del Trabuco y que el hermano del padre guardia civil era carabinero represaliado por el franquismo. Bueno, pues toda esa historia estaba almacenada en imágenes en esa caja que se dejó esa señora en el taxi y que no pudo recuperar. Y a partir de ahí no solamente se fue una parte de la historia, sino que también se fue la persona que acompañaba a esa caja. También nos vamos a encontrar, lógicamente, estamos en una época donde también la información o la intoxicación está al orden del día, donde no te lo puedes creer todo y por tanto tienes pero que eso también ha ocurrido históricamente con los archivos. Yo me puse a investigar un personaje que no me cuadraba por 2 datos y tal, y resulta que ese personaje era todo lo contrario de lo que había aparecido en los archivos históricos y que está publicado además su biografía en libros y no fue todo lo contrario. ¿Cómo pudieron hacer esa familia para transformar ese hijo que no fue acorde con la ideología de los padres y le cambiaron totalmente la biografía de aparecer todo lo contrario? Y ahí había una persona muy poco sospechosa de haber querido manipular, sino simplemente muy respetuosa con lo que decían los archivos. Bueno, pues los archivos los había cambiado la familia totalmente para salvarlos. Y ese pobre hombre había pasado ideológicamente a hacer todo lo contrario de lo que fue en vida. Es decir, entonces todo esto tal. Aquí sí cabe el llamamiento de decir que somos limitados. Que hay muchos que piensan que vamos a ser eternos y que no somos tan trascendentes como nos creemos. Y que ese derecho de intimidad para decir no puedo publicar esto cuando tienes un documento histórico en la mano, pues que sepa que después va a venir el heredero y eso va a acabar en un contenedor. Y eso sí que es violar no solamente el derecho a la intimidad del personaje que acaba de tu antepasado en el vertedero, sino de haber impedido a la historia la aportación de esa documentación. Yo tengo una de las fotos más primitivas que se hicieron en Jimena de la Frontera, que fue cuando la inauguración del famoso tren inglés de finales del siglo XIX. Bueno, esa fotografía ha aparecido en Algeciras, en un contenedor de basura en el año 75, producto de un heredero de un notario, que dijo, bastante el dinero que tengo y sobra toda esta biblioteca y sobra todo esto que me está ocupando espacio. Y acabó todo en un contenedor y un profesor se dedicó durante las noches a ver todas las joyas que estaban tirando allí en ese contenedor.
Por tanto, insisto, vamos a perder una parte, pero por favor que perdamos lo mínimo imprescindible. Y una foto, a pesar de que se piense que no significa nada, significa mucho. Significa el paisaje que hay detrás, el tipo de construcción, la tipología, los personajes, las modas del momento. Es decir, que todo eso es muy importante de cara al futuro. Y por tanto, sálvese lo máximo posible. Y por favor, las instituciones, y estoy viendo aquí un edificio de lo más noble, que puedan aportar espacios, y en este caso medios de digitalización, que nos posibilite poder tener conectados a redes y acceder a los archivos en las mejores condiciones posibles, y no que estemos de la contingencia de que pueda haber un día una inundación, coja un bajo y nos desaparezca también un siglo entero. José Manuel. El típico chiste, ¿dónde está el archivo? Baje usted al sótano. Que también el Ayuntamiento de Alhaurín está en el sótano, no falla. Me estaba acordando de Rincón de la Victoria cuando las inundaciones, que se perdió una documentación valiosísima. Es cierto. No, al hilo de lo que estabas contando de la fotografía, me he acordado también lo bueno de las redes sociales y de Facebook y esto de las fotos, de ese ejemplo que contaba, como en otra de las páginas que hay tantas, el grupo, creo que se llama Solo Fotos Antiguas de Málaga, una persona publicó una fotografía, decía, ¿de qué pueblo es esta? Y yo al verlo digo, Alhaurín de la Torre, el paso de Alhaurín de la Torre, con una fotografía de los años 20, bueno, o incluso antes, después hemos visto que era antes, y yo al ver la foto, que era con los rabiches, con los apóstoles antiguos que había aquí, y dentro de la serie esa de fotografías del paso que ya publicó el Ayuntamiento hace ya muchísimo tiempo, pues al verlo dije, Alhaurín, y claro, me pongo en contacto con la persona que había publicado esa entrada, y ese me pone en contacto con el propietario, el dueño de la foto, que sabe Manuel López que estamos hablando con él. Es una persona que es nieto del fotógrafo y gracias a esa fotografía en Facebook hemos contactado con él, nos ha cedido una docena de fotografías de Alhaurín de la Torre Antigua, que las queremos publicar pronto. Entonces, como a través de... es un tesoro, ¿no? Que es una pequeña pista, tiras del hilo y te quedas maravillado de ver que tienes ahí fotografías de hace más de 100 años desconocidas que vamos a poder publicar y vamos a poder presentar, vamos, ya muy prontito, ¿no? Entonces, dice, lo bueno también de las redes sociales, ¿no? Que algo tienen también bueno. Entroncando con la temática que toca Fernando, incluso Ignacio, con el tema tiene un blog sobre historia de Jimena, de su pueblo natal, de Jimena de la Frontera. La gente son muy agradecidas con este tipo de actuaciones. Fernando, me dirijo a ti primero y después Ignacio. Cuando habla de los vecinos, cuando habla de las personas que ya no están y que hay familiares que lo recuerdan con cariño, vecinos, que al final es la historia viva de ese pueblo, la gente son muy agradecidas con este tipo de trabajo. Son agradecidísimos, porque enlazando el trabajo que comentan los dos, tanto el de las fotografías que se recuperan como los testimonios orales, en la labor del investigador de reunir esas fotos con esos testimonios orales, con esos documentos archivísticos y sacar esa historia, cuando llega a la familia y les llega información que ni ellos conocían, es como una emoción, no sé si os ha pasado, es como una emoción interior de que le descubres cosas de su propia familia, que ya los enganchas, ya los tienes ahí, cada uno muestra el interés que tiene dentro de sus capacidades, ¿no? Pero son muy agradecidos, al menos para mí. El caso de los inmigrantes, ¿verdad? Los que están lejos del pueblo, por ejemplo, el caso también de Alhaurín, pues alguna persona que ha contactado pidiendo alguna información de un antepasado, de algún dato, y tú le contestas y lo que tú dices, súper agradecido. Gente de Hispanoamérica que emigraron y bueno, hay tantísimos. El caso de Jimena, me imagino, el mismo repartidos por Barcelona, por Málaga, por todas partes, ¿no? Aquí tenéis una población que en el periodo que yo vine aquí la primera vez, a la situación actual, pues no ha habido una leve transformación, ha habido un cambio abismal con un incremento de población, pues que por encima de las 10 veces, cuando yo venía aquí, y venía el primer callejoncito que había de la rampa hacia abajo, y no lo voy a hablar para localizarlo. Hay un tema de lo de las redes, y efectivamente yo soy de un pueblo que es viceversa, es decir, ha sido la diáspora permanente, es decir, sufrió procesos ya porque era un pueblo morisco, fue colonizado con población, no era natural de allí,
Pero posteriormente todo, es decir, simplemente el dato del día en que tiene lugar la entrada de las tropas sublevadas a Jimena, Jimena tenía una población entonces de 10.000 habitantes. Solo en un día se queda con 4.000. O sea, la diáspora que hubo. Bueno, el proceso migratorio de los años 60, eso hizo perder y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora a través de las redes, todo eso forma parte de ese pueblo. Es como si físicamente estuviera ahí. Sí. Entonces, eso nos lleva a poder reconstruir historias que serían imposibles en otra época histórica. Yo he recuperado la historia de una familia de Jimena, no a través de los que quedan herederos en Jimena, no a través de los que están en el campo de Gibraltar, sino a través de un personaje que emigró a principios del siglo XX. Y esa persona heredera, que es ahora mismo una nieta, vive en Miami. Y desde Miami he podido reconstruir esa historia. Pero es más, aquí se escribieron cosas, y lo digo además compartiendo con colegas para decirle una fuente determinada. Era imposible que se escribiera en una época determinada en el interior de España. Pero los españoles que estaban fuera sí escribieron lo que fue pasando aquí. Pero no lo publicaron. Pero funciona el mecanismo a través de sus herederos. Entonces yo he encontrado biografías que he encontrado ya de reconstruir en detalle lo que fue ocurriendo de la época que menos documentos hay, a través de encontrármelo. En Mont de Marsan, en Francia, en los Estados Unidos, en California, y en la propia Venezuela. De ahí he encontrado biografías de esos jimenatos que salieron de España al exilio y que describen en todo momento cómo era el pueblo en aquel momento, cómo se vivía, todos los detalles. Y después la diáspora, por dónde fue transcurriendo en sus distintas rutas. Y entonces, claro, pues una fuente valiosísima. Eso es imposible en los archivos. Una anécdota que me ha pasado, hablando de eso también, contactando con una familia de Brasil, que a primeros de siglo emigró también, y sus descendientes quieren saber, y se pusieron en contacto conmigo para pedir información. Bueno, pues yo, como a tantas personas, les facilité la información. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que un día se presentan para conocerme, porque habían escrito un libro de toda la trascendencia familiar allí, y habían venido aquí a regalarme el libro. Eso es súper grato, Y otra familia del Valle de Adalají que se marcharon, pelearon en la Segunda Guerra Mundial, trabajaron en la Cruz Roja, y hoy sus descendientes están trabajando en el Vaticano. Y esa familia, ayudarle a elaborar su árbol, porque ellos tienen los datos de la memoria, pero no tienen los datos de la archivísticos. Eso es muy grato, muy grato. Y como esas habría muchas, me imagino que vosotros también lo tenéis. Sí, el caso de Alaurín de la Torre con la gente de Nueva Iberia. Cuando se funda la ciudad de Nueva Iberia en Luisiana, las 16 familias malagueñas, 2 son de Alaurín de la Torre. Y eso, lo que tú acabas de decir, cuando llegó hace muchísimos años, ¿te acuerdas? Lynn Gary, una señora que venía de Santa Fe, Nuevo México, especialmente a conocer a la familia, donde estaban los Garrido, donde podía conocer. Eso ha tenido un montón de anécdotas muy bonitas, lo que tú dices de Brasil, con las investigaciones de María Donaire, que también escribió una novela sobre esa inmigración alaurina al Brasil. Bueno, y también me gustaría poner el interés en lo que a ellos les llama la atención, que no es lo mismo que a nosotros. Por ejemplo, hace poco publicamos en redes cuando una de estas familias, una viuda, se iba a Nueva Iberia. Bueno, no sabía que se iba a Nueva Iberia, se iba a América, a las Indias, ¿no? Firmó un contrato de embarque, ella, viuda, con sus hijos. Y entonces, antes de irse, encuentro en el Archivo Histórico Provincial que le deja a 2 hijos que quedan aquí, les deja la casa, que vivía en calle Málaga, y le deja la casa, y se va en ese barco, y ya sabemos después, bueno, allí se embarcan, fundan en la ciudad de Nueva Iberia. Pues los descendientes, cuando eso se publica en redes, lo publico en un grupo que hay, se llama Malagueños en Luisiana, me preguntan algo que nadie en Alaurín había preguntado. ¿La casa se conserva? Fíjate qué curioso. Es decir, ellos tienen otro concepto, claro, van buscando las raíces, y para buscar las raíces buscan la familia, buscan quién queda vivo, quién queda con este apellido, quién no queda, y dónde vivían. Porque claro, para ellos, lo que tú acabas de decir, es muy importante que esa familia venga y pueda haber una casa y decir, aquí vivió mi tatarabuelo, ¿no? Es una cosa que aquí nos lo apreciamos, ¿me sigues? Mutuamente en Alaurín grato. no lo hemos visto, no hemos caído Claro. en pensar,
es verdad, que es importante saber dónde vivía, en la casa. Sí, y saber que tú eres el partícipe de esa satisfacción familiar es muy bonito. Pero eso, es como, claro, piensan de una manera diferente, es decir, aprecian algo que nosotros no apreciamos, que es una cosa que vemos también, supongo, en cada cosa que publicamos en las redes, uno piensa que este contenido va a ser interesante y resulta que no, que aprecian otras cosas que no sospechaban, ¿no? Igual nos abren nuevos puntos que no habíamos visto. Sí, sí. Como sois tres personas muy inquietas, yo sé que no paráis de trabajar y de investigar, y algunas veces también, como yo, hay que hablar de mi libro, ¿no? Bueno, pero yo por eso os digo, ¿qué estáis haciendo ahora mismo? ¿Por dónde van vuestras investigaciones? ¿Qué estáis trabajando? ¿Qué es lo último que habéis hecho? ¿Todo o solo una cosa? ¿En qué estáis centrados? ¿En qué estáis centrados ahora mismo? Pues yo llevo varios trabajos a la vez. Llevo un trabajo sobre la Semana Santa cartameña, que está vinculada con la de Alaurín de la Torre. Se vinculan. Llevo varios trabajos de genealogía. Llevo un trabajo, según va surgiendo, hago de guía turístico también por la localidad, por las casonas, por el castillo, por las descripciones de los monumentos. Y además voy haciendo entrevistas culturales a personajes señalados en Cártama Televisión. Ignacio. Bueno, yo voy con temas... No, precisamente cuando me retiro es cuando necesito las 16 horas diarias para trabajar en este apartado. He presentado un libro hace escasos días, y en la presentación de ese libro me iba a acompañar quien fue cronista oficial de Jimena, había muerto su hermano, y bueno, y fue salir de presentar el libro con todo el agobio que representa hasta la finalización, y me puse de inmediato a subsanar esa ausencia, escribiendo la biografía del que había fallecido, un eminente futbolista, no solamente futbolista, sino que ha sido, partiendo de que pudo tener la misma carrera de Luis Suárez, no el de ahora, sino el famoso que se llevó el Balón de Oro. En este aspecto tomó otros derroteros y ha muerto siendo uno de los mejores, de los mayores empresarios e innovadores en Galicia. Pero bueno, me voy al libro este que acabo de publicar, porque es una biografía de un poeta quizás no muy conocido, Leopoldo Luis, que es un excelente poeta y mejor persona, y muy relacionado no solamente con el campo de Gibraltar, cosa que desconocía totalmente los biógrafos de él, donde de ahí surge una historia de amor muy bonita con una vecina de Jimena, sino a su vez también su vinculación con Málaga, con Jorge Guillén, con Vicente Alessandri, con Manuel Alcántara, y donde al final de su propia vida pues surge el hecho, no suficientemente conocido, pero bueno, que ya se había hablado de ese tema y se había incluso publicado una edición, de que Francisco Umbral era su hermano de padre. Bueno, pues todo ese recorrido, más que poesía, es un libro de historia. Es esa historia que motiva en esa generación del exilio interior ese tipo de obras que nos legaron. Y a su vez también estoy metido en otra historia que ya he dado bastante avance, que es los larios, ¿no? O sea, poner en su valor histórico la importancia, precisamente cuando hemos hablado de Alaurín, hay un episodio que aquí, no, hasta ahora inédito, bueno, lo digo, antes de que publique el libro, el paso de Torrijos por toda esta zona, hasta que fue aquí detenido y fusilado en la playa de San Andrés. Todo eso fueron financiados por los larios, que entonces eran los larios de Gibraltar, que toda esa acumulación de capital que lograron esa familia riojana, porque vino de la zona de la Sierra de Camero, que es donde se daban allí, no sé por qué, los grandes innovadores de Málaga, es decir, desde Felisain, es decir, personajes de aquí que vinieron en esa Málaga del siglo XIX y la revolucionaron, eran de las aldeas, de la zona importante de la Mesta, que lo hizo desaparecer Carlos III. Bueno, pues en esa historia de hermaná, porque hay una historia de los larios,
en el Campo de Libertad, y hay otra historia aquí en Málaga, y es la misma historia, es decir, es la misma familia y los mismos nobles, porque fueron nobles nombrados por Isabel II, no por su propia naturaleza, que su naturaleza eran los comerciantes y los que aparecieron como nueva burguesía del siglo XIX y que lamentablemente no se consolidó, y que eso fue, en este caso, la diferencia que ya marcó España de los países europeos. José Manuel. Por cierto, que se pusieron en contacto con el Centro Sesmero del Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, cerca de Jimena, también por un edificio que era de los Larios que están restaurando. Efectivamente, que está rehabilitado precisamente a raíz... El micro. Sí, la casita de campo. Pues precisamente también pidieron información y le hemos intentado facilitar lo que teníamos aquí de los Larios para poder colaborar. Yo escuchándolo también, yo también me quiero retirar, porque no me da tiempo tampoco a todo. Por centrarnos un poco en lo que estamos haciendo, en lo que estamos hablando esta tarde, hay dos proyectos que me tienen más absorbido. Uno es precisamente de genealogía. A base de ella los registros civiles de Cártama, de Alhaurín el Grande, de Coín, de Málaga y de Alhaurín de la Torre, estamos liados con Jesús Scheleré, Jesús el Alemán, que le conoce todo el mundo, con un trabajo de investigación genealógica de las familias del pueblo. Tengo muchas ganas de terminar, que no hay manera, porque además lo difícil va a ser poder expresar, poder poner tantos datos, tantos miles de personas de una forma inteligible, que eso se pueda entender tanta y tanta gente que hay ahí, y tengo unas ganas cuando llegue el día, pero digo, Jesús, esto lo tengo que decir yo, ya lo voy a anticipar también, como estaba anticipando Ignacio. Ya sabes tú, bueno, lo que he dicho antes, muchas veces en este pueblo, ¿y tú de quién eres, no? Como en todos los pueblos, y como uno no es de aquí, pues como yo nací en Málaga, no soy alhaurino. Digo, déjame que yo esto lo llevo a la estadística, y resulta que todas las familias que estamos investigando, si vieseis la cantidad de familias que vienen en el siglo XIX, de Alhaurín el Grande, de Cártama, de Totalán, de Benagalbón, es decir, que alhaurino, con los 8 apellidos alhaurino no hay tanto, ¿eh? Es una cosa que, bueno, a nivel anecdótico. Un trabajo, de luego, muy interesante que ya lo ofreceremos al ayuntamiento a ver cuándo se puede publicar. Y el otro está enlazado con la televisión. Como sabéis, hago también los programas de televisión en esta casa, el canal Torrevisión, enfocados en el tema cofrade, y ahora que estamos con los aniversarios de los morados y de los verdes, pues estamos precisamente, lo que hemos hablado también antes, de buscar testimonios de personas, es decir, recoger en vídeo esos testimonios de las personas que vieron cuando llegó nuestro Padre Jesús o cuando llegó la Virgen de la Soledad, y entonces estamos en hacer ahí un programa grabando testimonios, que es algo muy importante, que están empeñados los hermanos mayores, tanto de la Veracruz como de los morados, de los nazarenos, y a ver si lo conseguimos. Y para no dejar atrás a la Pollinica, pues también, al hilo de lo que estamos hablando, Santiago Rull, que falleció, que nos dejó muy pronto, pues estamos también intentando, a ver si también somos capaces de montar un programa con testimonios. Es también otro ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Personas singulares que desaparecen y ya no tenemos más remedio que recurrir a su viuda, a sus hijos, a su amigo, a sus compañeros, para recordar el personaje, ¿no? Por lo menos ese vídeo homenaje, casi podríamos decir, ¿no? Para que salga adelante, en fin, entre otras cosillas. Es otra cosa en la que creo que coincidimos, ¿no? En decir todo, qué ganas tengo de jubilarme para dedicarme a investigar. Bueno, yo sé que a lo largo de vuestros años de investigación, yo creo que siempre hay, no es fácil, pero centrarse en una persona, en un personaje que os haya cautivado de una manera especial y que quizá a lo mejor se ha resistido a la hora de la investigación. No sé, en tu caso, Fernando. Yo tengo varios personajes. Uno, al hilo de los Larios, don José Alarcón Luján, el cartameño, 3 veces alcalde de Málaga y que, bueno, que tiene una historia grandísima, muy vinculado con los Larios. Es un personaje que todavía no está totalmente desgranado y tuvo más protagonismo del que creemos. Y cuando menos te lo esperas, te aparece un detalle curioso. Me he dado cuenta que es el personaje de las 3 tumbas. Está enterrado en 3 sitios. Y eso es imposible. Entonces hay que desgranar dónde está de verdad enterrado. Oye, por cierto, que también tuvo finca aquí, en Alhaurín de la Torre. Tuvo finca. Es un dato, no sé si, supongo que lo tendrás recogido, ¿no? Sí, su hermano Fermín fue el propietario de Santa Amalia, que tuvo vista y la vendió cuando empezó la filocera, la vendió precisamente a los Larios. Y cuando murió don José Alarcón Luján, los Larios llegaron reclamando hipotecas, fincas hipotecadas de don José a favor de los Larios. No sé si conocía ese dato. Y ahí tenéis en Cártama quien hizo la calle Lario. Por supuesto.
fue un estratega con los empresarios grandísimos. Supo campeonar a los empresarios malagueños para que pusiesen el dinero y hiciesen esa Málaga que hoy conocemos. Y el Parque de la Alameda. Y esa famosa fuente que tenemos allí delante del Hospital Noble, que la consiguió de un artista francés prácticamente gratuitamente. En fin, historias para largas. Ignacio, con Ignacio vamos a afinar más. Digo por lo del tema de su Facebook como administrador sobre la historia de la transición en Málaga, un tema tan apasionante. ¿Hay algún personaje, porque tú lo has vivido en primera persona, sí, Ignacio, de que no se haya reconocido el trabajo que hizo en pro de esa transición aquí en Málaga? Pues mira, yo quizás también forma parte de una debilidad, en este caso no ideológica, sino desde el punto de vista humano. Y lo digo porque sería uno de los temas pendientes que pudiera yo desarrollar un día, y tengo plena disponibilidad por parte de la propia familia. Hubo aquí un diputado que cubrió la primera etapa de aquí del Guadalhorce, que era Tomás García García. Este hombre, que representaba en aquel momento el Partido Comunista y que salió elegido en el 77, en el 79, y se jubiló voluntariamente en política y demás, era un personaje de una cultura, o sea, se le conoce como político y no se le conoce como otra faceta, y es que él fue compañero él estudió aquí en Málaga, él era hijo de los grandes propietarios de Álora, es decir, él no era del proletariado, no, era un personaje que llega a una conciencia política derivado de un hecho cultural. El tren de Málaga a Bobadilla solo paraba en Álora si iba el padre de Tomás García, de lo que mandaba en aquel entonces, en aquella España, caciquil. Él entra aquí a estudiar el bachiller y conoce a los personajes que daban clase allí, que eran los profesores, los poetas del 27. Artol Aguirre era entre ellos. Él acaba Derecho a los 19 años y se doctora a los 20. Él tiene unos escritos literarios que son inéditos porque son desconocidos. Solo se conoce en su parte como economista, cuando él hizo Derecho y después hizo la Sorbona Económica. Es decir, un personaje, y él era, yo lo conocí, un personaje de una humildad tremenda. Y cuando llega la transición, es un personaje que tiene otra personalidad, porque él venía aquí y tenía que pasar desapercibido, y entonces no se le podía asociar al de la familia. Entonces yo lo acompañé al gobierno civil y se pegaron un susto impresionante porque el personaje estaba desaparecido desde el año 38 en la guerra civil. Ya sus hermanos habían repartido toda la herencia, tuvieron que rehacer la herencia, él no quería nada para él. Pero él, en la conversación que tuvimos con el gobernador civil, que dice, tengo que hablar con el ministro era Martín Villa, no sé instrucciones, dice, mire usted, yo he sido delegado de Agricultura hasta el año 38 y tal, y a mí se me deben los salarios porque soy funcionario del Estado desde el año 38 hasta la actualidad, estamos hablando de abril del 77, pues lo tengo que hablar con el ministro. Cobró todo íntegramente, todo él lo dio a su partido. Y cuando cobró la herencia porque sus hermanas, que eran monjas, tuvieron que rehacer todo su patrimonio, uno de ellos eran unos terrenos en Cártama, yo soy uno de los que creé la cooperativa Almendrera del Sur, que continúa hoy en día, todos esos terrenos eran de Tomás, yo en nombre de Almendrera compramos esos terrenos para la ampliación, y todo ese dinero lo dio íntegramente a una fundación, a Álora, para dar becas a los niños que lo necesitaran. O sea, un personaje que se mantuvo íntegro hasta el final, pero que tiene esa riqueza, porque él se metía a dar clases a los campos de concentración al interior, en Francia, cuando estaban allí los republicanos, y salía escondido en la basura de los camiones de allí. O sea, una historia increíble,
e insisto que la tengo pendiente. José Manuel. Estaba pensando mientras quién. Hay personajes que me he encontrado de la historia más reciente, del siglo XX, bueno, de que intervinieron durante la República, en la Guerra Civil, que cita, por ejemplo, Gerald Brennan cuando cita al panadero de Alaurín. ¿Te acuerdas de Fernández de apellido, el Guacho, que era de apodo, un apodo que tenemos todavía muy presente en el pueblo? Un personaje que seguro que tiene que dar muchísimo por su talante anarquista, su talante ecologista, es decir, tenía montones de cosas. Bueno, de la época participó también en el asalto a la iglesia y luego en el 37 lo fusilan, es decir, es un triste reflejo de esa España de la época, ¿no? Luego también otro personaje con el que me tropecé, que también con el nombre Alelí Barrio Nuevo, que empieza la guerra civil y se alista, también participa, está, o por lo menos dentro de ese juicio que se hace a las personas que asaltan la iglesia parroquial en el año 31, pues también está ahí, de forma que cuando empieza la guerra se alista en el ejército republicano y termina de oficial y termina huido, ¿no? Tenía una hija, que bueno, la conocemos, es decir, hay montones de personajes que merecen un estudio todavía mucho mayor, aparte de haberlo citado yo en alguno de mis trabajos, pero podrían tener todavía muchísimo recorrido muy interesante. Pero bueno, tampoco me he propuesto decir voy a investigar, voy a seguirlos, ¿no? No sé cómo decirte, ¿no? Aparte de los expedientes que haya en el archivo de Salamanca y demás, no he querido tampoco seguirlo, la verdad. Tengo un empeño, que no es exactamente lo que preguntas, que es escribir una novela histórica, que es que no tengo tiempo. Con todo lo que estamos hablando, lo que hacemos, me encantaría tener tiempo. Hace siglos, voy a decir, que cada vez que te encuentras un documento o algo, esto para el libro. Y bueno, ya llevo escritas 80 y tantas páginas, ya me queda menos. Bueno, pues estamos llegando ya al final. Nos vamos a despedir de golpe, pero sí, ¿queréis comentar algo para terminar este programa? Que la verdad que para mí ha sido muy, muy interesante. Os doy las gracias por la generosidad, por estar hoy aquí y compartir vuestros testimonios con todas las personas que siguen Torrevisión y también, por supuesto, a través de, que era el motivo del programa hoy, de compartir esto que hoy se ha grabado para las redes sociales también, ¿no? Fernando. Bueno, yo agradecer la invitación, como he dicho al principio, y como guinda creo que estaría bien invitar a que participaran en las publicaciones todas las personas, que no se corten, que no se sientan cohibidos, que se les va a responder y que en cualquier caso igual somos nosotros los que aprendemos de ellos, ¿eh? Y da igual que yo escriba de Cártama, que hable alguien de Alaurín, que hable alguien de Coín, que es lo realmente valioso, que no nos disgreguemos, sino que unidos nos aportamos entre todos. Muchas gracias. Sí, yo lo mismo que dice Fernando, por supuesto, gracias por la invitación, y lo mismo, que hay muchas personas que creen que no tienen nada importante que contar, o a lo mejor les da miedo escribir porque no saben escribir bien. No se preocupen en eso, las personas que tengan esa preocupación, evidentemente, que se pongan en contacto con nosotros, que participen, que estamos, como bien dice Fernando, encantados de escucharlo, de compartir y de interactuar con ellos. Y vamos a terminar con el más veterano. No vamos a abusar mucho, pero sí dirigirme a los más jóvenes que pueden contemplar esto como una cosa del pasado, que van a llegar ellos a una edad en que se van a hacer muchos interrogantes, que tienen unas personas maravillosas a su alrededor y que no se lamentan en un futuro de que ya no está, para saber una historia que sí es importante conocerla, saber de dónde procedemos y lógicamente pues está implicado en todo el entorno. Y por favor, la lectura es fundamental. Aquí lo que decía el compañero, que a veces se va tan rápido que se hacen unas mismas preguntas donde resulta que la respuesta está en la propia introducción de la nota del portal y se preguntan cosas y tal, que la lectura es fundamental y es la mejor forma de combatir todo, hasta el virus inclusive. Pues yo creo que la mejor despedida y la mejor recomendación que podemos hacer desde la Biblioteca Municipal de Alaurín de la Torre. Muchas gracias a los tres y termino con lo que ha comentado Ignacio. Leer, hay que leer. Estamos en la biblioteca y este es el mensaje que trasladamos.
Muchas gracias.